hola, un gusto de tenerlos de nuevo y ya tengo a mi compañera, regresó, no estaba huida, está. Cuéntame. Estaba de parranda. Esto que está aquí es un micrófono. Esto. No es un collar, no, es el micrófono. Es que el director hoy, César, saludos, te quiero. No me ponches la oreja. ¿Cómo están? Estábamos trabajando. De verdad que hoy tenemos un programa bien interesante porque en este país siempre pasan cosas, absolutamente todas las semanas. Aquí no deja de pasar nada. Esto sí es como un traje negro, sirve para todo. Sí. De mañana a tarde de noche te pones mañana, un traje negro. Tarde y noche, un traje negro. Entonces nosotros estamos con un traje negro, servimos para todo. Nosotras de verdad podemos defender gente, podemos defender periodistas, nos quejamos, medios. Hacemos réplica, medios, o sea, ya estamos traje negro, servimos para todo. Bueno, como siempre vamos a comenzar con unas denuncias que han sido muy graves porque todo tiene que ver, uno, con que ustedes que nos están viendo pueden no tener la posibilidad de saber cosas que están pasando en el país por culpa de la constante violación a la libertad de expresión que hace el gobierno. Pero a todas estas no es solamente el gobierno en cuanto al gobierno nacional, el Ejecutivo Nacional. En todas las regiones del país vienen las gobernaciones, los municipios, y bueno, y hasta el señor de la esquina que tiene un puesto ahí del gobierno, también censura. O sea, todo el mundo aquí censura. Vamos a comenzar con la censura que está ocurriendo en Monaga. El Colegio Nacional de Periodistas del Estado Monaga salió a protestar y se fue a la Fiscalía a exigirle al gobierno y a la Fiscalía que intercediera, porque resulta que estos son los colegas, el secretario general Jorge Hernández y el de mejoramiento, creo que Ronnie, ellos fueron a la Fiscalía a denunciar que el secretario de Seguridad del Estado de Monagas y además jefe de la policía del Estado de Monagas. Sí, es que aquí todo el mundo tiene dos trabajos. Sí, es que yo creo que no hay suficiente gente en este país. Entonces, no hay suficiente gente, no hay suficientes chavistas. Será. Entonces, bueno, en todo caso, este señor que está ocupando dos cargos, él decidió que los periodistas no podían tener acceso al libro del hospital mayor que hay ahí en Monagas, es el más importante del estado, en donde se queda asentado quiénes son las personas que han fallecido, quiénes entraron a ese hospital, heridos de bala, lo que sea. Esa era una manera, como el Estado no emite estadística, no emite información. Pero están mirando el artículo 57 de la Constitución Nacional que dice que los empleados y empleadas públicas deben dar toda la información. Pero como no la dan, a los hechos noticiosos. Como no la dan, ¿qué hacen? Entonces, en todos los estados, en todas las morgues, los periodistas están ahí tomando nota de los familiares. Habla con los familiares para saber cuáles son los sucesos que han estado ocurriendo. Bueno, este señor, él se llama González Espín, él decidió, ahí lo tenemos, él decidió, porque él es el mandamás del Estado, que no vamos a permitir a los periodistas que tengan información. Pero te voy a decir una cosa, la parte grave de esto es que Monagas es uno de los estados que los periodistas no tienen prácticamente trabajo en la industria privada porque no existe, y casi el 97% de la nómina agremiada del CNP Monagas trabaja para el Estado venezolano en sus diferentes ramas, pues para la alcaldía de todo el Estado de Monagas, para la gobernación. Entonces le están impidiendo la información a sus propios empleados. Claro, el hospital se llama Dr. Manuel Núñez Tobar. Ellos iban a ese hospital y recogían la información y entonces podían escribir en el periódico. Bueno, ya no. Ya en Monagas la gente no sabe cuánta gente se muere, cuánta gente... La gente no se muere en Monagas. No se mueren. No, ellos dijeron no que no hay heridos tampoco. Entonces, no hay nada. Lo que dice Jorge, y en eso tiene mucha razón Jorge Hernández, que es el secretario general allá de la seccional Monaga, dice que además de obstaculizar pues esta medida, el ejercicio del periodismo y el trabajo que hacen los periodistas, pues por otra parte, lo más importante, los monaguenses se quedan sin información. En todo caso, ellos rechazan, por supuesto, esta medida. Han habido manifestaciones, hicieron una marcha y se pusieron ante las autoridades, están permanentemente discutiendo pues, con el gobierno, exigiéndole al gobierno que les deje trabajar, que dejen de censurar, porque además con eso no van a impedir que las cosas pasen. La teoría avestruz pues no funciona. Meten la cabeza debajo de la tierra, se la tapan y como que si no estuviese pasando nada abajo. Cada día estamos definitivamente más infantiles e irresponsables en los términos de
de asumir que la noticia es un hecho que no va a dejar de existir. Y no, que es como que no se pueden tomar las colas por el desabastecimiento que hay como que si la gente, no lo está sufriendo. hambre, No, y no lo estuviera sufriendo. O sea, ellos creen que hablando de eso, el que encuentre café, por favor, escríbame, @lisbetdecambra. Necesito comprar café, me pone nerviosa no tomar café, gracias. Bueno, el otro caso es, bueno, que tiene que ver con lo que denunciamos la semana pasada, el caso de Maracay, en donde fueron agredidos 3 trabajadores de la comunicación, 2 periodistas y un camarógrafo en Maracay. Expresión Libre emitió un comunicado muy fuerte en contra de esta situación, porque al final de cuentas lo que está pasando es que se ha llegado a unos niveles de barbarie. Bueno, de hecho, habían matado como 5 días antes de ese incidente a una periodista que se iba en un asalto y la mataron. Sí, no, entonces, delante de sus hijos, sin ningún tipo de piedad. Bueno, entonces en Maracay, la tienen agarrada con Maracay. Tarek, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero él es sordo, ¿para qué ¿Será te que es dice sordo? eso? Hazle señas. Bueno, no es que Tarek no vamos a escucha, hacer lo que es señas, bonito. es que tengo que aprender las señas cuando me las Él es el que es bonito. No, no es nada bonito. Lo que tenemos que entender es que él, lo más grave es que ese señor agarra y ante la tragedia de que... Porque es que cambia el tema y habla de otra cosa. Que no acusa al alcalde, porque a todas estas eso pasa en la única alcaldía que es de la oposición. Que es la del Limón, que es la Mario Briceño Irigoyen. Exacto. Entonces, a cuenta de eso, él en vez de, digamos, como la máxima autoridad de la gobernación, decir, señores, calma, esto no podemos llegar a estos niveles, somos todos venezolanos, tú sabes. Ya va. Él acusa al señor. Pero acusa al señor alcalde. Y en realidad esos hechos se presentan en el marco de la invasión que le hicieran los adeptos al PSV a la alcaldía de Mario Briceño Irigoyen. O sea, ¿quiénes son? ¿Cómo la alcaldía va a proteger a los pobres periodistas en ese instante? Si la policía del Estado de Aragua debió haber estado protegiendo incluso al alcalde del municipio de Mario Briceño Irigoyen. Porque lo estaban invadiendo. Porque lo estaban invadiendo. Y además agrediendo, porque agredieron a una cantidad de trabajadores. Y al alcalde. Exacto. Lo grave es que estos periodistas, o sea, sobre todo a los 2 que zumbaron del segundo piso para abajo, yo le quiero recordar a Tarek que eso es un intento de asesinato. Yo no soy abogada, pero en lo más elemental, eso fue un intento de asesinato. No, y además fueron los adeptos inscritos e identificados plenamente con el partido de gobierno, perdón. Ahí hay grabaciones, ahí hay fotografías, ahí hay testigos. Fiscalía, ¿qué va a hacer? Yo quisiera saber, en una semana no ha pasado nada. No hay ningún preso, no ha pasado nada. Sí, hubiese sido, a mí me si hubiese sido al revés, me encantaría saber. Tendríamos, bueno, como ha pasado en todo, tendríamos, bueno, no, y no 300 eso, a mí me personas encantaría que la fiscal me explicara por qué no ha intervenido en esa historia en el Estado de Aragua, la fiscal general de la República, que dice que últimamente lo que ha dicho es que de verdad está obstinada en la violencia, que está luchando contra la agresividad, que los venezolanos tienen que reconocerse. Bueno, Luis Estela. Ay, entonces. Luis Ortega. ¿Dónde estás, Luis Ortega? ¿Dónde estás? Bueno, estábamos ocupadas, no está. Está desaparecida en combate. No sabemos dónde está. En combate. Está con la primera combatiente. Bueno, sí, de ese. En la peluquería. En todo caso, es una falta de respeto de parte de la máxima autoridad del Estado de Aragua, no tomar este asunto seriamente, porque fueron venezolanos que fueron agredidos y eso es un intento de asesinato, que lo tenga claro el Tarek. Y lo peor en aras de la realidad. Bueno, el Estado de Aragua funciona definitivamente como una cosa extraña, cerrada, como una caja negra en donde nadie sabe qué pasa allá adentro. Esa es la verdad del Estado de Aragua. Es el único lugar donde en realidad hay emigrantes del Medio Oriente y nadie sabe ni cuántos son ni cómo son porque entran como directos. Según dicen. Y ahí dicen que hay una mafia y de traficantes de droga y de todo. Pero yo creo que el señor tiene que ser responsable. Ya basta. Son venezolanos. Exacto. Son trabajadores. Expropió el country club, ¿verdad? El alcalde anterior, que ahora está de enemiguito del gobierno, no sé qué, porque es la triste historia de esto. Este lo dejó abandonado y acéfalo. O sea, que le robó sus acciones del club y su territorio a una gente para abandonarlo. Hay absoluta militarización de toda la ciudad de Maracay. O sea, me encantaría saber qué pasa. Bueno, y la Junta Directiva del Colegio Nacional de Periodistas le está solicitando, en una carta abierta, se le solicitó a Tarek, ¿cómo se llama? El Aizami, no, al defensor del pueblo. William Saab.
Están repetidos los Tarek. Sí, es que me confunde tanto Tarek. El defensor del pueblo, escuchó, defensor, le mandaron una cartica pública. No, él va a decir, ¿tú estás segura de que eso es así? Porque a mí me dijo así con un colega, que estuvimos hablando hace como 2 meses, que agarraron finalmente a golpes y, ¿sabes? Le propinaron golpes. Y él me dijo, ¿eso será verdad? Y yo, no, Tarek, es mentira, yo lo tengo enfrente morado, sin maquillaje. O sea... Sí. Bueno, entonces, la Junta Directiva, que yo sepa, no le han contestado todavía, no he sabido que tengan hora y lugar y cita, etcétera, para esa reunión, pero la Junta Directiva está exigiendo una reunión para que el defensor defienda a los ciudadanos y defienda a los periodistas. Bueno, hay que recordar lo que tiene que hacer. Sí, y le den el cargo. Usted es defensor, defienda. Defienda, que no parece. Tenemos que hablar de algo interesante. Del Carabobo. De Carabobo. El sábado hay una marcha. El Colegio Nacional de Periodistas Seccional Carabobo, que dirige la colega María Torres, ahí está en la rueda de prensa, se solidarizó totalmente con el diario El Carabobeño por todo esto que está pasando con las presiones gubernamentales con el diario El Carabobeño. No, y que Maneiro sigue, la corporación Maneiro sigue bueno, y siguen, y fíjate, ¿sin papel? El Carabobeño sin papel, no hay periódico, sin papel no hay periódico. La corporación Maneiro no tiene papel, chica. Bueno, ellos dicen que no tienen y hay periódicos, como el caso de, creo que es El Siglo, que canceló inclusive en diciembre su registra de papel. Para poder comprar bobinas de papel y se quedaron con el dinero y no han traído las bobinas. Ay, chica, los están robando. Yo no sé si los están robando, pero no están cumpliendo con su función. Y esto es un monopolio del gobierno. El gobierno decidió que la gente no podía importar por su cuenta, no le daba dólares a los periódicos, entonces todo el mundo tiene que morir. Bueno, de hecho, empresas como Newsprinter, que son empresas que... Ahí hacía yo mi periódico. Ajá, que se imprimen periódicos, está exigiendo, ellos le imprimen, pero la gente tiene que llevar su papel periódico. Imagínate. Porque no hay papel periódico. O sea, tienen tinta, pero no tienen... Tienen tinta y tienen las máquinas. Bueno, en todo caso, en el Carabobeño, para poder seguir viviendo 15 días, es lo que dice Alemán, que es el director, dice que solamente 15 días más tienen papel. Pues es que... Ellos decidieron dejar de publicar los domingos el Carabobeño infantil, que es una lástima porque, bueno, es un periódico dedicado a nuestros hijos, a nuestros niños. Entonces, hay un trabajo bonito de muchos años, entonces se tiene que terminar porque no tienen papel. Entonces, ¿dónde está la LOCNA? Pero yo te voy a ¿Y decir dónde una cosa. está? Lo que pasa es que son tan desorganizados que ni siquiera tienen una matriz de opinión coherente y no están haciendo en la Corporación Maneiro ni en el gobierno cosas que realmente sean coherentes, porque la verdad es que el papel tiene un costo moral muy alto, porque se devastan bosques para eso. Pero eso no justifica que el Impulso haya pagado, que el Siglo haya pagado por sus bobinas y no se las entreguen, eso es robo. No justifica que la corporación que a dedo, escogida a dedo, así desde la magnanimidad presidencial, magnanimidad entre comillitas, ok, tú eres el que reparte el papel, no den respuesta y no tengan papel, porque tenían que haber tomado esa previsión el año pasado en vez de estar haciendo política, ok, hacer servicio público, que son dos cosas totalmente diferentes. En el fondo, volvemos a lo que siempre hemos denunciado aquí, la hegemonía comunicacional, a ellos no les interesa, porque eso sí, ningún periódico del gobierno, de los que son financiados o adeptos del gobierno, están padeciendo por papel. Solamente están padeciendo por papel los independientes. Entonces, ¿por qué será? No, y además Ciudad Caracas aumentó el grosor de su periódico. Además han aumentado el grosor, así que imagínate. Bueno, vamos a conversar un poco sobre este cuento, a raíz del cuento de que quitaron el periódico infantil del Carabobeño, se nos ocurrió hacer un análisis sobre lo que está pasando en tres niveles, ¿no? Lo que es la Carta Magna, lo que es la Ley Resorte y lo que es la LOCNA. Porque el tema es siempre los niños. Bueno, la LOCNA se acabó un periódico infantil. ¿Les preocupa? Pueden Mira, investigar. En lo que nosotros estuvimos leyendo, nos sorprendió muchísimo que la Ley de Ejercicio del Periodismo es contravenida, de alguna manera, por la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente y el artículo 58 de la Constitución Nacional. El artículo 58 de la Constitución Nacional dice que la comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, eso es una ironía, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como la réplica y la rectificación, cuando se ve afectada directamente por informaciones inexactas
o agresivas. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral. Cerraron un periódico infantil. Violan el artículo 58 porque ya no lo están recibiendo. Pero independientemente de esto, esto contraviene a la ley de ejercicio del periodismo porque te circunscribe, a una ley orgánica que es superior a la ley de ejercicio del periodismo. La LOPNA es una ley orgánica que tiene cumplimiento eficaz y directo. La nuestra también es una ley orgánica. Claro, pero la LOPNA, por los derechos del niño, niña y adolescente, es de fiel cumplimiento porque los derechos del niño, niña y adolescente son supra, incluso por encima del derecho a la libertad de expresión. O sea, imagínate esta manipulación de leyes en torno a... Yo no estoy diciendo que no tenemos que defender a los niños, niñas y adolescentes. De hecho, hoy estamos hablando de esto porque nos parece terrible que ellos no tengan un medio de comunicación dirigido a ellos en el estado de Carabobo. Además de esto, eso se mezcla... con todo el articulado número 7 de la ley resorte, que habla de los bloques horarios en protección de los niños, niñas y adolescentes y en cumplimiento de la LOPNA. ¿Dónde está aquí el desdén y la locura? Que el gobierno nacional está usando la imagen de los niños, niñas y adolescentes para absolutamente todas sus campañas políticas de inducción y propagandismo, en función del servicio público. Y eso es ilegal según la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, porque tendrían que ser mayores de 12 años y sus papás tendrían que presentar las notas del colegio, la asistencia al colegio para que pudiesen aparecer en propagandas, y digo propagandas porque no son comerciales, son propagandas con mensajes políticos o de culto, que es lo que es una propaganda. Además, hay una contradicción porque esa ley resorte, cuando establece esos índices horarios, han obligado a los medios de comunicación, a cuenta de cumplir ese artículo, que en momentos cruciales de noticias muy graves, como pudo haber sido, por ejemplo, los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York, no había posibilidad en Venezuela de que nosotros nos enteráramos de esa noticia, porque fue en horas de todo. A las 8:30 de la mañana. Exacto, es una hora a todo usuario, es decir, los niños pueden verlo, entonces no podían pasar, porque hay otros artículos que dicen que no podemos en esos horarios poner información violenta, no sé qué, porque los niñitos se pueden enloquecer. Pero Entonces, no solo eso, sino en el ámbito de la generación de noticias, hay un bloque que es el bloque adulto, que es el que empieza a partir de las 11 de la noche, porque hay un horario protegido que es de 7 de la mañana a 7 de la noche, que es el todo usuario. Resulta que si a las 11 de la noche, por alguna casualidad de la vida y una perspicacia de ley, un niño prende el televisor y ve una imagen que le pareció agresiva, violenta, y la madre se queja, van a ir también contra el medio de comunicación. O sea, esto es un absurdo. Esto es un absurdo. eso está como cuando han aplicado esta ley resorte, ley de responsabilidad social en radio y televisión y medios electrónicos. Esta ley está dirigida realmente a lo que es radio y televisión, y bueno, y ahora internet, pero se la han aplicado a la prensa. Y Claro. entonces, por ejemplo, el Nacional y tal cual, que publicaron aquella famosa foto de la morgue, entonces acusaron, y además era una De que contradicción. los niños, niñas y adolescentes estaban... ¿Cuál es el niño que solo va y compra un periódico en un kiosco? No, y además que pasa por ahí y que la foto que está puesta en el periódico... Y la crónica policial, que sigue siendo un medio de comunicación alternativo, está ahí. Y está ahí. Pero es brocha. Entonces, no, es que el problema está que es la búsqueda de lograr silenciar al medio privado, entonces aplican la ley solamente de un lado. Lo que es bueno para la pavo es bueno para Pero la pavo. mira la Nos queda impresión un de lo minuto del solamente. artículo 7. Voy a leer solamente lo del horario todo usuario. En todos el articulado número 7 nombran a los niños, niñas y adolescentes como a los que no pueden agredir los medios. Dice, horario todo usuario, aquel que durante el cual solo se podrá difundir mensajes que puedan ser recibidos por todos los usuarios y usuarias, incluidos los niños, niñas y adolescentes, sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este horario está comprendido entre las 7 antemeridiano y las 7 posmeridiano. O sea, Lo que pasa es que este gobierno, y el anterior, que es lo mismo, y la segmentación del mercado, Todo- y los todo- canales especializados. todo eso simplemente busca, insisto, censurar la Censurar. hegemonía comunicacional, y en absoluto les interesa la salud mental de los niños. Vamos a tener Si les interesara la salud mental de los niños, no los pondrían en propagandas. No, y no permitirían que un diario infantil Saliera. Nos están diciendo Dios.
No les, Adiós, director. Ignóralo, finge demencia. Hasta tu Twitter. Bueno, en mi Twitter, @Lisbeth de Cambra, por favor, si encuentran café, avísenme. Y @Silvia Alegre. Muchísimas gracias por estar con Muchísimas nosotros. Nos vemos la semana que viene. ¿Y tú que no vas a estar conmigo la semana que viene? No, la Me semana vuelve a que viene tengo abandonar. que ir a Barinas a hablar precisamente del derecho de los niños, niñas y adolescentes en el Consejo de Protección de la Alcaldía del municipio. El derecho a Barinas. información para esos muchachos. Sí, señor. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Hasta luego.